Hermanos amados, amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y este es el audio número 11 de esta quinta parte de la serie sobre el verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. La tercera base de las que hemos venido mirando, en el audio anterior miramos las dos primeras, sobre la cual los hijos del reino andan y laboran, es la voluntad de Dios. Esta semilla fue sembrada por el Señor Jesús allí en Mateo 7:21 y es desarrollada en Romanos 12:2, donde se nos dice: no os amoldéis o no se dejen dar forma de este mundo, de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Según el contexto de Romanos 12, es claro que la buena voluntad de Dios es obtener la vida del cuerpo, obtener la iglesia, en otras palabras, obtener el reino. El reino es la voluntad de Dios y la iglesia es el reino, porque la iglesia es Cristo, es el cuerpo de Cristo. La palabra de Cristo es otra base sobre la cual los hijos del reino andan y laboran. Y esa base para los hijos del reino fue sembrada también en Mateo 7:24 y es desarrollada en Colosenses 3:16, donde leemos ahí: la palabra de Cristo more en abundancia o ricamente en vosotros en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. Primero tenemos que ser llenos de la palabra de Cristo. Después la palabra de Cristo tiene que ser lo que manifestamos en nuestro vivir para que esa palabra pueda entonces ser transmitida de unos a los otros. La palabra de Cristo se convertirá entonces en el terreno sobre el cual vivimos, andamos y laboramos. Vamos a mirar la semilla de la edificación, que es desarrollada en las epístolas y cosechada en Apocalipsis. No sé si había notado, amado, que el Señor Jesús terminó su discurso en el monte, o ese sermón del monte, hablándonos de la edificación. El sermón del monte termina hablándonos de un edificio. El Señor Jesús dijo que tenemos que edificar nuestra casa sobre tierra firme, la cual puede soportar las pruebas procedentes, y allí aclara de tres direcciones. Ese edificio sobre tierra firme puede soportar las pruebas que vienen en forma de lluvia procedente de los cielos, o en forma de ríos procedentes de la tierra, o en forma de vientos procedentes del aire. Dijimos anteriormente que estas representan las pruebas procedentes de Dios, del hombre y del enemigo Satanás. Estas tres pruebas van a venir sobre el edificio. Todo cuanto somos y hacemos, así como nuestra obra en el Señor y para el Señor, se relaciona con la edificación. Al final la Biblia entera termina con un edificio, la Nueva Jerusalén. Mateo 5, 6 y 7 contiene esta semilla. Después las epístolas y Apocalipsis nos presentan el crecimiento y la cosecha de esta semilla de la edificación. En Mateo 7 este edificio es mencionado brevemente, pero en las epístolas vemos su desarrollo muy extenso, un desarrollo muy extenso de este asunto. Primera de Corintios capítulo 3, los versículos 12 al 14 tratan muy bien el desarrollo de esta semilla. Ahí leemos: si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego es revelada, y la obra de cada uno, según sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y se nos llama ahí a mirar cada uno cómo sobreedifica. Este es un desarrollo adicional del edificio presentado en Mateo 7. Para la cosecha de la semilla en cuanto a la edificación, tenemos que leer un pasaje muy importante, unos versículos de Apocalipsis 21, los versículos 10 y 11 y los versículos del 18 al 21 de ese capítulo 21. Dice: me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su resplandor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.
El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio claro, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio y el décimo crisoprasa, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como un vidrio. El discurso del Señor abarcado en Mateo del 5 al 7 comienza con la pobreza de espíritu, ser pobres de espíritu, y termina con el edificio. Creemos que en realidad muchos santos jamás vieron que el discurso que el Señor dio en el monte alcanza su consumación con el edificio. En la realidad del reino, lo que seamos, hagamos y la obra que realicemos debe ser para el edificio. De alguna manera el edificio tiene que estar en proceso de edificación. Tiene que haber un agrandamiento de Cristo. De otro modo, nuestra obra jamás será firme, pues todo lo que hayamos realizado será destruido o quemado. La Nueva Jerusalén será la consumación de la obra de edificación que Dios efectúa en nuestra edificación. Dios edifica por medio de nuestra edificación. Tal vez usted piense que no puede edificar, pero Pablo dijo, yo puse el fundamento, 1 Corintios 3, y después dice, cada uno mire cómo sobre edifica. Él dijo que nosotros debemos edificar sobre un fundamento y tenemos que prestar atención a cómo edificamos. Esto quiere decir que sí podemos edificar algo. Pero la edificación no es simplemente una especie de obra, algo que nosotros iniciamos, algo que nace de nosotros, sino que también tiene que ser nuestro andar diario y nuestra vida diaria. Todas estas cosas estarán en el edificio. En Mateo 7, el edificio era una pequeña semilla. Luego en las epístolas vemos el desarrollo y crecimiento de esta semilla. Estas contienen muchos versículos en las epístolas, hay muchos con respecto al desarrollo del tema del edificio. Al final, el edificio tiene su consumación en una ciudad, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la cosecha del edificio. Todo lo que se produjo termina con la Nueva Jerusalén. Todo lo que se levantó como edificio. La vida de la realidad del reino es para el edificio. Vivimos la realidad del reino para el edificio. Sabemos esto debido a que el discurso dado por el Señor en el monte referente a la realidad del reino termina como conclusión en el edificio. Lo que somos, lo que hacemos, toda nuestra obra tiene que servir al propósito de la edificación de este edificio. Tenemos que prestar mucha atención a lo que edificamos y cómo edificamos. Sabemos que el propósito es el edificio, pero también tenemos que saber cómo lo edificamos. Quizás podremos edificar algo que no soportará las pruebas procedentes de Dios. Allá en 1 Corintios 13 nos habla de algunos materiales que no van a resistir la prueba. Es posible que pasemos las pruebas procedentes de los hombres e incluso las pruebas que envía Satanás, pero jamás pasaremos aquellas procedentes de Dios. Si lo que se levanta no procede de Dios, jamás pasaremos las pruebas provenientes de Dios. Si vivimos en la realidad del reino y si andamos y laboramos según la vida interior, tomando a Cristo como nuestra vida, a la postre edificaremos algo que podrá soportar las pruebas procedentes de cualquier dirección, porque es Cristo edificándose a sí mismo en nosotros. Finalmente, todo el edificio llegará a ser, en su consumación, el edificio eterno de Dios, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. No debemos pensar que todos estos aspectos de la realidad del reino son algo que nosotros mismos podemos producir. Queremos hacer énfasis en esto. No, jamás. No es algo que nosotros producimos. Cuando hablamos de edificar, no es algo que nosotros iniciamos. Es algo con lo que cooperamos con el recorrido de la vida, con el mover de la vida interior que es Cristo. Es imposible para nosotros producir incluso lo más insignificante de estas características.
Tenemos que comprender que todos estos aspectos y características denotan una sola cosa, que Cristo es nuestra vida interna. Todos estos aspectos y características constituyen simplemente una expresión completa de Cristo. Es Cristo expresándose en esas áreas. Gloria damos al Señor. Cristo ha entrado en nuestro ser. Ahora Cristo está dentro de nosotros como nuestra vida. Nosotros simplemente tenemos que abrirnos a Él, cooperar con Él, tomarle a Él, disfrutarle a Él y dejarlo que Él salga de nosotros. Entonces experimentaremos todos estos aspectos y todos los puntos. Esta es la realidad del reino. Cristo como vida creciendo, madurando y expresándose a sí mismo. Ya vimos en Daniel 2 que aquella piedra se hizo un gran monte. Esa piedra representa al Señor Jesús y el monte representa al reino, el cual llena toda la tierra. Debemos comprender que esta piedra está en nuestro interior. Cristo es la piedra para el edificio de Dios y como tal está dentro de nosotros. Es esta piedra en nuestro interior la que se expandirá a medida que le tomemos a Él como vida, como nuestro nutrimento, como nuestro deleite. A su regreso, cuando Él se manifieste desde nuestro interior, ello será la realidad del reino. El reino simplemente es el agrandamiento de Cristo que mora en nuestro ser. La vida del reino que ha sido sembrada en nuestro ser tendrá como consumación el edificio. Los evangelios nos muestran que el Señor Jesús se sembró en nuestro ser como la semilla del reino. Y las epístolas nos muestran cómo esta semilla crece, se desarrolla y madura en nuestro ser. Y finalmente Apocalipsis muestra que tal crecimiento llega a su consumación en un edificio, la Nueva Jerusalén. Alabado sea el Señor. Esto es el reino. Este es el Señor Jesús como la semilla, el crecimiento y la cosecha de la realidad del reino. Hemos visto, hermano, hasta aquí el crecimiento y la cosecha de la realidad del reino. Vamos a mirar también el crecimiento y la cosecha de la apariencia del reino. Pero será en el próximo audio, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.